bienvenidos sean todos. Estamos felices de mirarles de nuevo para iniciar una nueva serie de estudios en la palabra del Señor. En este caso, la serie que iniciamos lleva por título Estudios en el Evangelio de Juan. Estudios en el Evangelio de Juan. En esta ocasión no entraremos en lo que tiene que ver con asuntos alusivos a la introducción al Evangelio de Juan, cuándo fue escrito, todo lo que tiene que ver con el círculo cultural alrededor del Evangelio, todo lo implicado en una introducción. Eso estaremos viéndolo en otras secciones que están involucradas en la serie Introducción a la Biblia, en otras secciones más adelantadas que tienen que ver específicamente con el Nuevo Testamento y los Evangelios. En nuestro caso, estaremos entrando directamente en el texto del Evangelio. Todas esos demás pormenores de introducción no estaremos tocándolos. Los veremos, como les mencioné, en otra sección. Vamos entonces a empezar en primer lugar por el propósito del Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan. Lo encontramos precisamente en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Capítulo 20, versículos 30 y 31, donde leemos: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De esta declaración se desprenden tres verdades fundamentales del cristianismo, de las que parte el Evangelio de Juan, y que se desarrollan en el trayecto de todo el libro. Número 1, Jesús es el Cristo. Número 2, Jesús es el Hijo de Dios. Y número 3, creer en su nombre es tener vida eterna. Estas tres verdades, con todo lo que implican, se entrelazan en toda la enseñanza del libro, como se verá al estudiarlo en sus correspondientes partes o secciones. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la fe que lleva a la vida eterna. Pero seguramente para Juan no era suficiente una confesión verbal o racional solamente, sino una que llevara a un compromiso de vida con el Señor, ya que la vida eterna recibida es en su nombre, según el versículo 31. En su nombre se escribió este Evangelio, en su nombre se cree y se confiesa, en su nombre se obtiene la vida eterna, que ya ha empezado desde que la palabra de Dios puso su morada en medio de la comunidad humana. El Evangelio de Juan, entonces, es un libro que no es simplemente un libro más, sino un libro de fe y para la fe, un libro vivo, un libro para la vida. El fin que Juan se propone al escribir su libro no es entretener al lector con la narración de hechos o prodigios, ni simplemente enriquecer su cultura, sino robustecer y enraizar en él la fe en que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías prometido por Dios y el Hijo de Dios. Es un pensamiento central del cuarto Evangelio, que la fe es el camino que lleva a la vida eterna. En el Evangelio según Juan, estamos entonces ante una selección de señales, obras y enseñanzas de Jesús que son adecuadas para producir la fe que salva. Es decir, Juan no tenía la meta de presentar una historia completa de Jesús, ni siquiera una biografía que abundara en detalles, sino que eligió las señales que formaban el fundamento de su tema y que eran esenciales para el propósito por el cual escribía. En segundo lugar, veamos un poco acerca del plan o bosquejo temático del libro. Empecemos con el prólogo del Evangelio de Juan.
Está en el capítulo 1, versículos 1 al 18. Capítulo 1, versículos 1 al 18. La palabra en sus relaciones con Dios y con el mundo. Los versículos 1 al 5. La palabra rechazada por la incredulidad y recibida por la fe. Versículos 6 al 13. La palabra hecha carne, objeto de la experiencia de los creyentes. Versículos 14 al 18. Luego tenemos una primera parte que va del capítulo 1, 19 al capítulo 4. Jesús, introducido por Juan el Bautista, se presenta como el Hijo de Dios a sus primeros discípulos en Jerusalén y en Judea, en Samaria y en Galilea. Una segunda parte empieza en el capítulo 5 hasta el 12. Empieza en el 5 y concluye en el 12. El Hijo de Dios y los judíos. Los judíos llamados a creer en el Hijo de Dios en Jerusalén, capítulo 5. Luego en Galilea, capítulo 6. Luego nuevamente en Jerusalén, capítulo 7 al 12. Estos personajes permanecen en su mayor parte incrédulos y se endurecen en su oposición al Cristo. A ese desarrollo de la incredulidad corresponde un desarrollo de la fe en los seguidores de Jesús. Tenemos luego una tercera parte que va de los capítulos 13 al 17. El Hijo de Dios y los suyos. Rechazado por su pueblo, Jesús queda solo con sus discípulos. Sus actos o hechos y sus discursos durante esa última tarde en el aposento alto, después de haber provocado la partida del traidor, fortalecen la fe de los demás discípulos. Jesús los recomienda a su Padre en una suprema intercesión. Viene luego una cuarta parte que va de los capítulos 18 al 20. Tenemos ahí el desenlace del drama. La incredulidad de los judíos y la fe de los discípulos llegan ambas a su consumación. El pueblo de Dios rechazando al Mesías y firmando así su caída. Capítulos 19, 15 y 16, los versículos. Los discípulos llegando a la convicción de que Jesús ha resucitado. Capítulo 20, versículo 8. Y saludándole con Tomás como Señor y Dios, como su Señor y como su Dios. Juan 20, 28. Tenemos finalmente un apéndice que es el capítulo 21. Jesús, resucitado, concede a sus discípulos una pesca milagrosa, según los versículos 1 al 14. Rehabilita a Pedro, le anuncia el martirio y emite sobre el porvenir del discípulo al que amaba una predicción que fue mal comprendida y que el autor del Evangelio rectifica en los versículos 15 al 23. El Evangelio concluye con una atestación de su autenticidad en el versículo 24. Lo que haremos a partir de ahora entonces, para los que acostumbran a anotar y demás, bueno, también deben saber que la idea es poder tener a disposición de ustedes todo este material, todo lo que expongamos en este estudio, tenerlo a disposición para ustedes también, con mucho gusto, en la medida de lo posible, en cuanto a tiempo, en texto. Se lo podremos hacer llegar a su debido momento, le estaremos anunciando a cada uno de ustedes a través de este mismo medio que ya el material está disponible o ustedes pueden estar haciendo la consulta y se los hacemos llegar por correo, el texto del curso, que sería exactamente lo mismo del video con poquísimas variaciones menores. Entraríamos en tercer lugar entonces en lo que es el estudio del Evangelio de Juan por capítulos. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repetimos el versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pocos versículos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia
han sido tan estudiados, tan amados, tan mal interpretados, tan atacados, tan fructíferos en la historia de la iglesia cristiana como este. Su contenido es tan profundo y sublime que ha provocado de diferentes ángulos todas estas actitudes y en verdad muchas otras reacciones más de quienes se han topado con él. Es simplemente un versículo maravilloso. De nuestra parte, intentaremos un reverente y leve acercamiento a su contenido, cuya profundidad está mucho más allá del más elevado intelecto humano. Pero a la vez, este versículo provee joyas de la revelación divina, únicas en su clase, en un solo versículo. Intentemos entender por lo menos parte de lo que hay en él. Conforme vayamos avanzando, me captarán por qué les digo por lo menos parte. Hay cosas en él a las que en este lado de la eternidad no le podremos llegar. Pero intentemos, como les decía, por lo menos entender parte de lo que hay en él. Acerquémonos a su contenido a través de las 3 solemnes declaraciones que lo forman. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Empecemos con la primera. En el principio era el Verbo. ¿A qué principio se refiere aquí? Al principio mencionado en el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Qué dice Juan en relación a este principio? Dice que cuando la creación tuvo comienzo, el Verbo ya era. Lo que Juan está presentando aquí entonces es la preexistencia del Verbo antes del principio del mundo. Por lo tanto, el Verbo no puede situarse entre las criaturas del mundo o del cielo como una de ellas, debido a que cuando la creación inició en el principio, el Verbo ya era. Tanto es así que fue precisamente el Verbo, la palabra, el que trajo toda la creación a la existencia. La palabra de Dios es su poder creador. En forma particular vemos la palabra de Dios en acción en la historia de la creación, en cada etapa de ella. Pues leemos, y dijo Dios, Génesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. En el contexto de Génesis 1, el término decir equivale a crear. Ejemplos. 1, 3. Dijo y fue. 1, 6 y 7 de Génesis. Dijo, verso 6, y hizo, verso 7. Génesis 1, 9. Dijo y fue así. 1, 11. Dijo y fue así. Verso 12. Produjo. 1, 14. Con 1, 16. En donde leemos en uno, dijo, y en el otro, e hizo. 1, 20 y 21. Dice, dijo, verso 20, y creó, verso 21. 1, 24 con 25, donde leemos, dijo, en el 24, e hizo, en el 25. 1, 26 con el 27. Dijo, dice en el 26, y creó, dice en el 27. Es así que, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos. Salmo 33, 6. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, 9. Envió su palabra y los sanó. Salmo 107, 20. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe. Isaías 55, 11. Y es por eso que las primeras palabras de Juan, en el principio, son las mismas con las que comienza el libro de Génesis. William Barclay lo expresó así: la palabra ya estaba allí en el mismo principio de todas las cosas.
Juan se remonta con el pensamiento al primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Lo que Juan nos está diciendo, dice Barclay, es esto. La palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes que empezaran el tiempo y el universo. Juan está pensando en lo que se conoce como la preexistencia de Cristo. Por su parte, Javier León Dufour aporta que con la frase en el principio, Juan remite con toda claridad al primer versículo de la Biblia. Y agrega que en vez de leer como en el Génesis un verbo en auristo que designa un acto pasado de Dios, Dios creó o Dios dijo, encontramos aquí en Juan 1:1 la afirmación de una existencia que precede o que preside también a este comienzo de Génesis 1:1. Era el Logos, ya antes del principio del mundo, continúa diciéndonos este último autor. Dice, el Logos estaba allí. Así pues, el verbo no es el comienzo de lo que apareció en el mundo. Algo así como un primer eslabón entre Dios y el mundo, o el primero de una serie intemporal. Él es el comienzo de una forma absoluta. Por tanto, no puede situarse entre las criaturas. Es importante, hermanos y amigos queridos, aclarar aquí que aun cuando Juan tiene en mente el principio de Génesis 1:1, y en ese contexto está expresándose en Juan 1:1, el principio al que se refiere es al período anterior a la creación, designando así un sentido más cualitativo que temporal. En esos términos se habla de Dios mismo como el principio y el fin, en Apocalipsis 21:6. Entendiendo en ese caso el término principio, no en el sentido temporal, sino en el de lo eterno, lo que trasciende el tiempo. En ese principio, el verbo era, allí estaba, o lo que es lo mismo, el verbo siempre ha sido. En palabras de Rudolf Schnackenburg, en efecto, el logos sobre el que informa el himno de Juan 1 es la palabra mediante la cual Dios creó todo. Verso 3. Pero esta palabra rebasa el hablar de Dios en la mañana de la creación. Es la palabra personal que en una hora histórica, es decir, en determinado momento del tiempo, dice Schnackenburg, se hizo carne. Jesucristo, cuya existencia se hace aquí remontar hasta el antetiempo, más allá del tiempo del mundo, hasta la eternidad divina. Y continúa diciendo, así, también al principio, dice más que en el relato de la creación. Es decir, al principio de Juan 1:1, dice más que en el relato de la creación. Esta expresión de Juan, dice él, Juan 1:1, no quiere marcar el comienzo de la existencia del mundo creado, sino expresar al ser premundano del Logos. Lo que al principio ya existía tiene prioridad ante toda creación. También los rabinos enseñaban que 7 cosas fueron creadas antes del mundo. El Logos, en cambio, no fue creado en absoluto, sino que era, es decir, existía ya entonces, absolutamente, intemporalmente eterno. Es una preexistencia real, personal, nos dice este autor. Hay algunos otros más que nos comentan. Pueden mirarlo luego en la bibliografía para no mencionar uno por uno. Les leo lo que nos dicen otros especialistas en el Evangelio de Juan que han escrito para nosotros. El verbo del prólogo del Evangelio de Juan es el verbo preexistente que ha sido visto, oído y palpado por Juan al ver
oír y palpar a Jesús. Pues este verbo preexistente, por el cual han sido hechas todas las cosas y que es la vida y la luz de los hombres, se ha hecho carne en el Jesús histórico de Nazaret, según Juan 1:14. Continúa diciéndonos este otro autor: como israelita, Juan se educó bajo la influencia de la Torá. En la sinagoga escuchó la lectura de los profetas. Los salmos eran su libro de oración. A ellos debía su conocimiento del lugar de la palabra en el Antiguo Testamento. Un conocimiento ahondado por la enseñanza de los rabinos. Con esta preparación vio y palpó a Jesús. Dice, este fue el descubrimiento más grande de su vida. Así como en el Antiguo Testamento la palabra era nada menos que Dios mismo manifestado en su palabra, Jesucristo era nada menos que Dios mismo, pero en forma de palabra encarnada. Muy importante entender esto. Continúa diciéndonos este mismo: predicar esto a otros llegó a ser la vocación de su vida, a la de Juan. Escribe su evangelio con la sola finalidad de mostrar al Jesús histórico como la palabra que en el principio era con Dios y que era Dios, por la cual todas las cosas han sido hechas y que es la vida y la luz de los hombres. Así quiere ser leído e interpretado este evangelio. Así entendemos también las expresiones yo soy la luz, el camino, la verdad, la vida, el pan, la vid, el buen pastor. Todo su evangelio es un testimonio penetrante del ministerio de Jesús, a quien conoció profundamente y al que reconoció como la palabra, de la cual el Antiguo Testamento ya decía que era la luz del mundo. Por eso puede empezar su evangelio con las mismas palabras con las que empieza la Torá: en el principio. Ahora bien, hay un detalle aquí que merece explicación, y es el siguiente. En todas las observaciones y comentarios anteriores se habla del verbo como sinónimo de la palabra de Dios. ¿De dónde viene la relación entre estos dos términos, verbo y palabra? Es muy simple. El vocablo griego original en Juan 1:1 es logos. Es el vocablo 3056 del diccionario Strong. En el principio era el logos, es lo que dice el texto griego. Entre muchas otras cosas, esta frase significa principalmente palabra, verbo, expresión. En este caso, palabra divina, verbo divino, expresión divina. Logos tiene un trasfondo hebreo que es el término dabar. El hebreo dabar, término con el que se hace referencia en general a lo que está en la mente del que habla. Es así que la fórmula clásica utilizada en el Antiguo Testamento es palabra de Jehová que vino a, ¿recuerdan? Literalmente, palabra de Jehová que fue a. Lo vemos en Oseas 1:1, Ezequiel 1:13, 12:8, etcétera. En la mayoría de los profetas. La palabra de Dios es así una extensión de la personalidad divina, mediante la cual ésta se manifiesta, o es manifestada de una manera racional, y es manifestada a la vez con autoridad divina. La palabra de Dios tiene poder creador. Génesis 1 y Salmo 33:6, así nos lo indica. La palabra de Dios tiene poder preservador. Salmo 114, 15 al 18. La palabra de Dios tiene poder regenerador, según Ezequiel 37, etc. Y tiene poder para salvación, según Isaías 54, 61:1, etc. Que ustedes pueden luego con detalle repasar. En el Nuevo Testamento se usa el término logos, palabra o verbo, para designar a aquel que es la palabra viva del Dios viviente, Jesucristo. Por lo tanto,
todo lo que se dice de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en cuanto a la expresión exacta de la persona de Dios, se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, en este caso la palabra encarnada, según Juan 1:14. Esto porque el Verbo se hizo carne al tomar naturaleza humana. La frase entonces, en el principio era el Verbo, lo que está diciendo es, antes de que iniciara la creación, el Verbo ya era. Es decir, el Verbo es la causa originadora de la creación y no parte de ella. O lo que es lo mismo, el Verbo es el creador, no criatura. Pero tenemos una segunda parte en este versículo. Y el Verbo era con Dios. Pero también se nos fue el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la próxima sección.